Bendiciones, qué bueno poder compartir con cada uno de ustedes un momento de reflexión. Esta vez quiero compartir con ustedes un tema muy interesante, el poder de los pensamientos. Eres lo que piensas, eres lo que piensas. Algunos estudiosos de la mente humana dicen que el ser humano tiene un promedio de pensamientos diarios de 50,000 pensamientos. Y de esos 50,000 pensamientos, el 85% de esos pensamientos son pensamientos negativos. Entonces, es un nivel muy alto. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor con respecto a los pensamientos? Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, lo que nos dice la palabra del Señor es que el pensamiento define lo que es el ser. Hay un ejemplo en la palabra del Señor que me parece muy interesante, que se encuentra en el segundo del libro de Samuel, capítulo 9. Ustedes lo pueden leer allí, muy interesante esta parte. Habla acerca de la vida de Mefiboset. Un hombre que cuando nació, su nombre no era Mefiboset, era Meribaal, porque fue dedicado a unos dioses paganos. Y después tuvo un accidente, quedó lisiado de sus pies y su nombre fue cambiado entonces de Meribaal por Mefiboset. ¿Qué significa Mefiboset? Mefiboset significa aquel que esparce vergüenza. Y en este estado, Mefiboset fue llevado a un lugar también, a un lugar que se llama Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Lodebar significa tierra maldita. Era el lugar donde llevaban a la gente endeudada, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida. Ese era el lugar. Imagínense un hombre con este nombre, con toda esa experiencia que tenía, con todo lo que había vivido, y además ahora el ambiente donde se mueve es un ambiente de derrota y de totalmente de gente destruida totalmente. David lo manda a llamar para honrar la vida la memoria de su amigo Jonatán, y cuando Mefiboset llega a donde David, que le dice que le va a dar las tierras y la herencia, y que quiere que se siente en la mesa con él, Mefiboset le dice estas palabras. Segundo libro de Samuel capítulo 9 versículo 8 dice: y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjese la mentalidad de este hombre, el ambiente entonces que tenía, el lugar donde estaba, que se llama Lodebar, tierra maldita, todas las experiencias. Entonces los pensamientos pueden ser marcados por las experiencias que vivimos, que tenemos en la vida. Y a veces pensamos que somos personas derrotadas y por ahí estamos, eso es lo que reflejamos y no progresamos por esa situación. Entonces, el pensamiento define lo que es el ser. En segundo lugar, entonces, los pensamientos hay que cuidarlo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lenguaje actual dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan la vida, tu vida. Los pensamientos controlan la vida, y la palabra del Señor nos dice que hay que cuidar lo que pasa por nuestra mente, esos 50,000 pensamientos que pasan por nuestra mente. Tenemos que cuidar nuestra mente, porque de ahí depende lo que tú estás proyectando. Entonces, la batalla más grande que tú y yo tenemos se da en la mente por tantas cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Entonces, el objetivo principal del enemigo también es destruirte. Recuerda que él vino para hurtar, matar y destruir, y uno de los medios que Satanás utiliza son los pensamientos. Me impacta mucho lo que Martín Lutero dijo. Dice: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí evitar que hagan nido sobre ella.
En otras palabras, ¿cierto? Hay muchos pensamientos que vienen y que pueden revolotear en nuestra mente, pero no debemos de permitir que hagan nido esos pensamientos que nos afectan a nuestra vida y a nuestra familia. Entonces, tenemos que cuidar los pensamientos. Y en tercer lugar, lo que nos dice la palabra del Señor, ¿qué es lo que hay que hacer para cuidar los pensamientos? ¿Qué es lo que hay que hacer para cuidar los pensamientos? El Salmo 77, versículo 12 dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos. El Salmo 119, versículo 15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Qué lindo la palabra del Señor. ¿Dónde entonces tenemos que concentrarnos para cuidar los pensamientos? Tenemos que concentrarnos en meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Meditar es pensar con profunda atención. Cuando vamos a la palabra del Señor no podemos leerla como un libro más, sino meditarla, comerla, ¿cierto? Eso es lo que nos da la vida a cada uno de nosotros. Y lo que nos dice la palabra del Señor es que nosotros hemos sido perdonados de tal manera. Amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos meditar en el amor de Dios. Podemos meditar también que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Primera Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. Somos redimidos por la sangre de Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que eso es lo que nos dice la palabra del Señor a cada uno de nosotros. Te animo entonces que el pensamiento define el ser. Tenemos que cuidar los pensamientos. ¿Y cómo cuidamos los pensamientos? Meditando en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga en esta hora y que Dios nos ayude cada día a guardar nuestros pensamientos en el Señor.